Y dice, por dos rendijas separadas 4 milímetros entre sí, pasa luz monocromática de 6000 Armstrongs de longitud de onda. Una pantalla se ubica a 2 metros de las rendijas. Calcular a qué distancia del máximo central se forma el máximo de segundo orden. Seguidamente, se tapa la abertura inferior con una lámina de vidrio con índice de refracción igual a 1,5 y el máximo de segundo orden se ubica en el centro de la pantalla. Calcular el espesor del vidrio. Posteriormente, se tapa también la abertura superior con una lámina de mica con índice de refracción igual a 1,6 y el máximo central vuelve a ubicarse en el centro de la pantalla. Calcular el espesor de la mica. Entonces, lo que conviene que hagamos es un esquema de lo que está sucediendo. Entonces vamos a hacer este esquema. Para el ítem A vamos a tener un esquema que va a ser este. Ahí. Vamos a tener acá dos rendijas, una distancia de entre las dos rendijas. La pantalla se ubica a 2 metros, dice. Esta es nuestra pantalla. En nuestra pantalla vemos, dice, calcular a qué distancia del máximo central se forma el máximo de segundo orden. M igual a 2, donde se forma con respecto al máximo central. Entonces dijimos que teníamos una ecuación que podíamos aplicar acá y calcular el valor de I sub M. Ahora, no tenemos el valor de D, tenemos el valor de la longitud de onda. Así tenemos el valor de D que es 4 milímetros, ¿verdad? Entonces es cuestión de aplicar directamente la ecuación, cosa que no siempre va a suceder en los exámenes. Va a ser D por la distancia que estamos queriendo calcular para, para el máximo que estamos analizando, dividido la distancia desde las rendijas hasta la pantalla igual a m veces lambda. Entonces acá es donde nosotros le condicionamos cuál es la distancia que queremos calcular. Para m igual a 2 vamos a calcular, ¿verdad? Entonces dijimos D es 4 milímetros, todo tiene que estar en el mismo sistema de unidades, ¿sí? Entonces si D está en milímetros, nuestra distancia de las rendijas a la pantalla también tiene que estar en milímetros y la longitud de onda también tiene que estar en milímetros. Entonces de ahí podemos despejar el valor de la altura o la distancia desde el centro hasta el máximo de segundo orden. Ahí. Después, el ejercicio nos plantea, se tapa la abertura inferior con una lámina de vidrio y el máximo de segundo orden se ubica en el centro de la pantalla. Calcular el espesor del vidrio, dice. Entonces, tenemos que
trabajar con otro esquema, pero esta vez tenemos que tapar una de las aberturas. Vamos a trabajar ahora con un esquema diferente. Acá vemos que estamos tapando una de las aberturas y tenemos, dice el ejercicio, que el máximo de segundo orden se coloca donde antes estaba el máximo central, ¿sí? Acá estaba el máximo central, pero ahora en el máximo central se ubica el máximo de segundo orden. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Dijimos que nosotros queremos calcular el espesor del vidrio. Nosotros dijimos que para una interferencia constructiva o destructiva siempre tenemos que analizar la diferencia de trayectos, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos que hacer es justamente aplicar esa misma forma de trabajar. Vamos a calcular la diferencia de trayectos, pero tenemos que tener en cuenta que en este caso la luz no viaja solamente en el aire. La luz está viajando en el aire, pero cuando pasa a través de la lámina de vidrio, entonces el índice de refracción es diferente, la velocidad de la luz es diferente y nosotros vamos a analizar el camino óptico recorrido, ¿sí? Entonces vamos a escribir la ecuación. ¿Cuál sería esa ecuación? Y les explico. La luz va a recorrer una distancia R1 desde la rendija que está por encima, por arriba, hasta el máximo central. Esa distancia R1 nosotros consideramos que es igual a esta distancia desde la pantalla hasta las rendijas, ¿sí? Que sería esto que vemos acá. D por N del aire. ¿Por qué N del aire? Porque dijimos que la luz está recorriendo distancias en dos materiales diferentes. Entonces vamos a escribir la distancia que recorre en el aire por su índice de refracción. Eso es lo que vamos a considerar. Ahora por abajo vamos a tener que la luz recorre esta distancia que es el espesor del vidrio por su índice de refracción. Eso recorre dentro del vidrio. Pero también recorre una distancia D, que es la misma D que recorrió en R1, pero esta vez hay que restarle este espesor que recorrió en el vidrio. Entonces sería lo que recorre en el aire la luz por la rendija de abajo va a ser igual a esta distancia que le llamamos D mayúscula menos el espesor del vidrio por el índice de refracción del aire, ¿sí? Entonces, esta expresión que vemos acá, voy a escribir con un lápiz, esta expresión que vemos acá uf, muy, esta expresión que vemos acá entonces es R2 y esto es R1, ¿sí? Está medio feo eso, ¿verdad? Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que
queríamos calcular nosotros el espesor de la lámina de vidrio. Acá tenemos como incógnita el espesor de la lámina de vidrio, tenemos el índice de refracción del vidrio, tenemos las distancias de la pantalla hasta las rendijas y sabemos cuánto vale el índice de refracción del aire. Esto asimismo se aplica si de por ahí todo esto está dentro de agua. Solo que cambiaría el índice de refracción del aire, ¿verdad? Después también tenemos el máximo, dijimos que en el máximo central, nosotros estamos analizando esta diferencia de trayectos para m igual a 2. ¿Por qué? Porque dijimos que el máximo de segundo orden se mudó hasta donde estaba antes el máximo central. Entonces, en ese punto nosotros estamos analizando esto y tenemos el índice, perdón, tenemos la longitud de onda también, ¿verdad? Entonces tenemos casi todos los datos, lo único que nos falta es despejar el espesor del vidrio, reemplazar los valores que tenemos. Entonces despejamos acá y reemplazamos los valores. Recordando siempre que todo tiene que estar en el mismo sistema de unidades. Y de ahí tenemos que el espesor del vidrio nos queda 0,024, perdón, 0,0024 milímetros. Después el ejercicio nos dice, se tapa también la abertura superior con una lámina de mica. También se tapa la lámina superior, o sea, nosotros necesitamos, o sea, se tapa también el, y esto sea un poco más lindo nomás. Un ratito. Ahí, y dijimos que esto era R1. Bueno, se tapa también la abertura superior, dice. Entonces lo ideal es hacer otro esquema, pero esta vez tapando la abertura superior con una lámina de mica, dice el ejercicio. Y nos da el índice de refracción. Entonces vamos a necesitar hacer nuestro gráfico. Pero ahora el ejercicio nos dice que al tapar lo que ocurre es que el máximo central vuelve a su lugar, dice. Vuelve a estar en el centro, ¿verdad? Entonces al ecuacionar lo que tenemos que hacer ahora es considerar el espesor de la lámina de mica. Eso nomás.
El resto sigue siendo lo mismo, que es eh, trabajar con la diferencia de trayecto, diferencia de camino óptico. ¿Qué pasa acá? Hace rato dijimos R2 menos R1. R2 no cambió. R2 es lo mismo que escribimos hace rato. ¿Sí? Vamos a tener acá el espesor del vidrio en el vidrio más D menos E del vidrio por el índice de refracción del aire. Pero para la mica vamos a tener, bueno, acá hizo un cambio, ¿verdad? Eh, dijo que la mica es una distancia mayor. No, no va a afectar mucho nuestro resultado porque esto es igual a cero, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es igual a cero? Porque el máximo central dijimos que vuelve a estar donde tenía que estar, por tanto m es igual a cero y el ejercicio se reduce a dos ecuaciones igualadas a cero, o sea, dos términos en una misma ecuación. Bueno, entonces la diferencia, perdón, el camino recorrido por la luz en la rendija superior va a ser igual a lo que recorrió dentro de la mica, que va a ser el espesor de la mica por el índice de refracción de la mica, más lo que recorrió fuera de la mica, que es la distancia de menos el espesor de la mica. Y eso va a estar multiplicado por el índice de refracción del aire. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ahí lo único que tenemos que hacer es reemplazar, o mejor dicho, primero conviene que despejemos el valor del espesor de la mica y después reemplazar los valores para obtener el resultado. Entonces, una vez que tenemos el resultado, que es espesor de la mica igual a 0,002 milímetros. Una vez que tenemos el resultado, entonces podemos decir que resolvimos el ejercicio.